Hola, Oye, hola, ya estamos finalizando ya. Nos queda poquito, poquito, poquito. Un par de semanas más y finalizamos el semestre. Agradecidos del Señor, por supuesto, por sus muestras de amor, porque hasta acá el Señor nos ha ayudado. Voy a preguntarles para que piensen mientras, ¿ya? Si tienen alguna gratitud al Señor durante de lo que ha sido este semestre. Bueno, y la podamos compartir y también vamos a hacer una acción de gracia al Señor, porque siempre hay que dar gracias al Señor, ¿no? Dar gracias al Señor en todo, así nos dice la palabra. Y agradecido al Señor, por lo menos para mí, porque ha sido muy desafiante poder estar estudiando y poder compartir el curso y acostumbrándonos a lo que es la metodología virtual. Es distinto. Sin embargo, no por eso menos provechosos y esperemos en el Señor que puedan estar ahí siendo animados, consolados, confortados por la palabra, porque siempre la palabra tiene lo suyo y no vuelve vacía, ¿verdad? Así que vamos a agradecer al Señor, a alabar al Señor por sus misericordias. ¿Hay alguien que quiera puntualmente, por alguna razón, alabar al Señor y agradecer al Señor por lo que ha sido este semestre, hermanos? Hermana Catalina. sí, yo quiero agradecer al Señor porque en algún momento pensé como no seguir con el seminario, pero dije, no, el Señor algo, si lo ponemos como prioridad, Él es fiel y justo. Y gracias al Señor, muchas cosas que a mí me complicaban se fueron dando durante el semestre, así que le doy gracias al Señor por hacernos permanecer en el curso y hacernos continuar. Eso. Gracias, querida hermana, por tu eh, gratitud, siempre es de ánimo. Y no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿cierto? Eso es una realidad. Y por otro lado, nuestras propias debilidades y muchas cosas que se van sumando durante el semestre, a veces nos pueden desalentar. Más fiel es el Señor, ¿cierto? Que nos sostiene Hace frío. y podemos llegar hasta acá. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera poder compartir un poquito, alguna gratitud, algo que haya en el corazón Yo, respecto a hermano, lo que ha sido este semestre? Hermano Javier. sí, bien, como saben algunos, fue un tiempo terrible este primer semestre en cuanto a lo familiar con mi esposa, sufrimos bastante, igual que la hermana Catalina estuve a punto de terminar con el seminario por la situación en la cual estaba viviendo, pero le doy gracias a Dios porque me sentí en cada momento sostenido por Él, me ayudó, me fortaleció como familia y pude salir victorioso, me pude poner al día, pude estar bien con mi familia, pudimos crecer en el Señor a través de este proceso y siento que Dios nos está moldeando para ser semejante a Cristo y vemos su mano que Él no nos abandona y nos ayuda en los distintos procesos que vivamos, aunque sean dolorosos. Qué bueno escucharte, querido hermano. Te mando un abrazo. Como te decía, cuando pudimos hablar, ¿cierto? Es la gracia del Señor la que nos sostiene, es la misericordia del Señor la que nos tiene en pie. ¿Alguien más, queridos hermanos, que quiera compartir un poquito alguna gratitud última para que pueda, de lo que ha sido el semestre, pueda compartir con sus hermanos? Manuel Alejandro. Hola, buenas noches, hermano, buenas noches, pastor. Sí, quiero compartir una gratitud de este semestre en términos personales. Bueno, este semestre ha sido bien difícil porque mi hijo tuvo una lesión muy grave en la rodilla en el verano. Él es pequeño, tiene 8 años, pero su ligamento cruzado anterior que une la rodilla completa por adentro se cortó completo, entonces eso requería una cirugía inmediata. Esto nos pasó cuando estábamos en el sur de Chile, específicamente en Temuco.
Entonces, ¿qué fue lo complicado de este semestre? Que esa operación, como él es tan pequeño todavía y no podían hacerle fijaciones como para un adulto porque podía impedir el crecimiento de su hueso, solo se podía hacer o en Santiago o en Temuco. Entonces, para nosotros, por temas familiares, tenemos familiares en Temuco. En el caso, mis suegros, por ejemplo, era más viable hacerlo ahí que viajar desde la cuarta región a Santiago todas las semanas. Era más complicado por recuperación. Pero acá ha implicado que la vida sigue, los gastos igual siguen, así que yo tuve que devolverme a la cuarta región, pero mi esposa con mis dos hijos siguen estando en el sur. Entonces, hoy día se acaba la cuenta y salvo la Semana Santa que pudimos vernos, hemos estado 100 días separados ya. Así que ha sido una labor difícil este semestre porque es difícil en realidad estar separado de la familia, los extraño mucho a ellos, pero le agradezco al Señor porque mi hijo hasta la semana pasada todavía tenía que estar en la silla de ruedas y esta semana ya empezó a dar sus primeros pasos apoyado con un burrito. Entonces me puse súper contento porque igual la doctora que ha seguido todo el tratamiento me dice que va con un pronóstico mucho mejor de lo normal. Entonces eso yo se lo doy, le doy la gracia directamente al Señor. No hay otra explicación. Aún nos queda harto tiempo y proceso, pero estoy súper tranquilo y feliz porque veo que el Señor ha guiado todo esto y Dios es bueno, realmente es bueno y en todo. No solamente las cosas que nosotros consideramos buenas, sino que las cosas que a veces consideramos malas, también el Señor es muy bueno y es fiel. Así que quería comentarle eso, mis hermanos. Gracias, querido hermano Alejandro. Este ejercicio básicamente es para... No humaniza todo porque esto de la educación virtual es un poco impersonal, ¿cierto? En cierto grado. Pero si nos damos cuenta, todos de una u otra forma hemos tenido situaciones adversas. Y no ha sido fácil llegar hasta acá, hermano. No ha sido fácil llegar hasta acá. Sin embargo, podemos reconocer que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y que por otro lado, el Señor está moldeando la imagen de Cristo en nosotros, ¿no? A través de las circunstancias. Nosotros, eso es lo que podemos ver. Nosotros vemos las circunstancias y muchas veces ah, pedimos por las circunstancias y nos preocupa la circunstancia. Pero el Señor no está ocupado solamente de la situación, sino que de nuestra condición de adoradores. Y eso está haciendo el Señor. Hay un ejemplo que generalmente pongo y que comparto, es que es como cuando uno se va a pinchar, ¿cierto? Al doctor se va a pinchar, uno está preocupado, ¿de qué cosa en ese momento? Del dolor de la jeringa, de la aguja, ¿cierto? Pero eso va a traer mayor bienestar, generalmente es así. Y bueno, el Señor en su misericordia y en su gracia nos ha sostenido. Así que alabemos al Señor por eso y pidamos también al Señor que este tiempo pueda ser de bendición. Bueno, hermano Cristian, ¿te puedo pedir que tú puedas orar? ¿Es Sí, posible? gracias. Hermano Cristian Hidalgo, que puedas orar y dar gracias al Señor y también alabarle y poder pedir por este tiempo. Bueno, Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres misericordioso. Escuchábamos los testimonios, las circunstancias que cada uno tiene en sus propias vidas, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros en cada una de ellas. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Oh Padre, te queremos pedir que este tiempo en que podemos estar juntos estudiando tu palabra, tu guía, Pastor Luis, que tú le des la sabiduría y la capacidad para guiarnos a nosotros en comprender más aún esta carta a los Corintios, la primera carta, Señor, y seguir aprendiendo de ella. Gracias, Señor, por el tiempo hasta ahora. Hasta aquí hemos llegado, Señor, y tú has sido fiel. Te pedimos que nos sigas cuidando y fortaleciendo en el aprendizaje de tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que ha llegado y por aquellos que se van a sumar también, que sean guiados por ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. gracias, querido hermano. Estamos avanzando con la ayuda del Señor en nuestra carta de Primera Corintios. Son 16 clases. Bueno, entonces ya estamos entrando en la clase 13, 14, ¿verdad? Y yo les animo a que podamos, con la ayuda del Señor, perseverar en lo que nos queda. Bueno, no, aparte de esta, nos queda una videollamada más. Bueno, que es la última semana, la semana 16. Gracias, hermano Alejandro, por compartir ahí en el grupo el cronograma. Bueno,
hemos tratado de ir siguiendo con eso. Si se da cuenta, me he ido desfasando un poquito con los capítulos porque he ido optando. Algunos pensé que podían ser estar juntos, pero en realidad era demasiada información y prefiero que se procese bien la información antes de estar juntando por juntar. Bueno, pero con la ayuda del Señor vamos a estar liberando, o sea, terminando todo por completo. Lo de las calificaciones, hermano, ustedes tienen sus calificaciones acá. Si alguno tiene alguna calificación o algo que no ha cumplido, hermano, tiene tiempo para poder hacerlo. Póngase al día nomás, me avisan. Si está cerrado en la plataforma, avíseme, me lo puede enviar también a mí mismo personalmente al WhatsApp. Bueno, obviamente no va a tener la calificación mayor, pero mejor que nada. Hay otros que los han enviado y hay algunas que aparecen allí que tienen que ver con los foros y otros que no, porque tengo que ir poniéndolas todas en la plataforma. Entonces, denme el cachito y van a estar todas publicadas. Bueno, así que no se preocupen. Mi metodología en términos para las evaluaciones, a mí el tema de la evaluación no es el fin. Bueno, las evaluaciones siempre tienen que ser un medio. Bueno, entonces, por lo tanto, hermanos, no se preocupen en eso. Lo importante es que podamos comprender bien, asimilar bien. Si tienen preguntas, consultas, estamos acá. Y nos animamos, porque esta es la palabra del Señor. Si hacemos algo por cumplir, perdemos todo el sentido, cerremos todo por acá, no paguemos más el Zoom, ¿cierto? Y listo, y nos vamos. No, esto es palabra del Señor porque tenemos que asimilarla para nuestro crecimiento, pero también para la bendición de los hermanos. Bien. Dicho esto, hermanos, yo les invito a que podamos ir allá a Primera de Corintios. Es una carta, hermano, muy desafiante. No sé si la ha podido ver así. Es una carta muy desafiante, una carta muy hermosa, pero una iglesia, hermano, y uno dice, bueno, la carta de Primera de Corintios nos indica y nos enseña y nos da pista de por qué la Biblia no pudo haber sido manipulada. Porque si alguien hubiese querido manipular la Biblia, no hubiese escrito la carta, o no hubiese dejado la carta de Primera de Corintios, porque desacredita a los cristianos, ¿no? Porque es una carta, uno dice, pero ¿cómo tanto una carta, los cristianos podían vivir esto de esta forma? O una iglesia, ¿cierto? Podía ser así, y sí, no. Y esto es precisamente lo que la gracia del Señor viene a la iglesia de Corintios a través de estas cartas, primera y segunda de Corintios. Con la ayuda del Señor, el próximo semestre vamos a continuar con segunda de Corintios. Bueno, entonces yo les animo para que si usted tiene bien en el corazón y la disponibilidad, aproveche la posibilidad. Yo mismo voy a estar, y la metodología va a ser la misma. Bueno, en ese sentido, pero abordando la carta de segunda de Corintios, que es una continuación y una carta mucho más personal del apóstol Pablo. Bueno, y estamos en la etapa donde el apóstol Pablo ya ha hablado algunos casos particulares. ¿Se acuerdan? En el capítulo, eh, bueno, al principio habló acerca de la división en la iglesia. ¿Se acuerdan que, hermanos, que había división? Que uno decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, y otros decían, yo soy de Jesucristo. Y como que ponían a Jesucristo incluso en el mismo lote de todos. Una comprensión muy, muy chiquitita de lo que era el Señor, ¿verdad? Y luego de eso ya habló acerca de algunos temas particulares. Capítulo 5, ¿se acuerdan? Este caso de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Pero también cómo fue corrigida a través de la disciplina bíblica. Y una disciplina bíblica en que el apóstol Pablo se da cuenta que la iglesia no estaba haciendo nada y le dice a la iglesia, ustedes reúnanse, ¿se acuerdan? Dice, ustedes reúnanse y en el nombre del Señor saquen fuera a ese hombre. ¿Quién tenía que hacerlo? ¿Quién tenía que ejercer la disciplina bíblica? Pregunto. ¿A quién se le dio la autoridad? A la iglesia, pastor. A la iglesia. La iglesia es la que tiene la autoridad para disciplinar, ¿cierto? Y en este caso para excomulgar, porque es si lo pudiésemos llevar a los pasos que aparecen en Mateo 18, ¿te acuerdas? De uno en uno, después con testigos y finalmente con la iglesia, este era el último paso, porque no había arrepentimiento. ¿Se acuerdan? No había arrepentimiento. Era un caso que había un pecado que era nocivo, que era evidente.
y no había arrepentimiento y el apóstol Pablo lo excomulga. Después de eso, en el capítulo 6, ¿se acuerdan que pudimos ver estos temas de eh, que no solucionaban los problemas entre ellos? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Y qué hicieron? ¿Recuerdan? Pregunto, ¿se acuerdan qué hicieron los hermanos? ¿Cómo solucionaron el problema que tenían entre ellos? Van a los Fueron a los tribunales. tribunales. En Iban Chile. a, iban a los tribunales, hermanos. Y el apóstol Pablo les dice, pero ¿cómo se les ocurre? Están dejando el nombre de Cristo por el suelo. Y ya es un problema, ya es grave que haya problemas entre ustedes. ¿Se acuerdan que le dice eso el apóstol Pablo? ¿Por qué mejor no perdonan? ¿Por qué mejor no sufren el agravio? Ahora, si hay problemas entre ustedes, ¿no hay alguien sabio que pueda intervenir? Pero no, ellos iban y solucionaban sus temas en los tribunales. ¿Qué habrán pensado las personas de la iglesia, de los cristianos? ¿Que no había amor? ¿Que no había perdón? En el capítulo 7 les dice, por las preguntas que le habían hecho, ¿cierto? Ellos le habían dicho que bueno era no tocar mujer. Ellos le habían escrito y Pablo dice, de acuerdo a lo que ustedes preguntaron y me dijeron que era bueno no tocar mujer, no, esa no es la solución. Y comienza a enseñarle acerca de los problemas matrimoniales. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Cómo solucionar los problemas matrimoniales en términos de la intimidad sexual? Le habla a la soltería también, ¿cierto? A los solteros. Y entre medio también, en el capítulo 6 al final les habla y les dice que no se tienen que unir a las prostitutas. ¿Se acuerdan o no que estaban haciendo eso? Dicen, no, unan sus cuerpos a las prostitutas porque una de las soluciones, bueno, es no tocar mujer, pero se iban a dar rienda suelta a sus pasiones de manera desordenada. Entonces, el apóstol Pablo ha estado tratando esto. Y llegamos al capítulo 8, en donde el apóstol Pablo va a hablar acerca de la libertad cristiana. ¿Se acuerdan? La libertad cristiana. Y la libertad cristiana comienza el capítulo 8 diciéndole, bueno, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y les dice, oye, la libertad cristiana, sí, está bien, tienes que, todo te es lícito, pero no todo te conviene, le va a decir más adelante, ¿cierto? Podemos hacer lo que sea, um, pero ojo, hay un principio regulador y es el amor, y es el amor. ¿Por qué traigo esta colación, hermanos? Porque el apóstol Pablo va a comenzar a hablarle acerca del culto público. Bueno, ¿cómo se celebra el culto público? Y gran parte como lo vimos en el video, en el último video, gran parte de estos capítulos les va a hablar acerca del culto público. ¿Cómo se realiza? ¿Qué hay que hacer en el culto público? Bueno, pero todo esto con un principio fundamental siempre, que es el amor. El amor es el que regula. Y en la libertad cristiana, el apóstol Pablo les va a hablar, capítulo 8, completo, argumentos fundamentales, argumentos teológicos respecto de la libertad cristiana. En el capítulo 9 se pone él como ejemplo de lo que era la libertad cristiana. ¿Se acuerda que él les servía la iglesia de Corinto no le aportaban nada a él? ¿Se acuerdan de eso, no? Nada le aportaban a él. Y aún así él les servía. ¿Por qué? Porque les mostraba, bueno, esto es libertad cristiana. Esto es la libertad. Negarse a sí mismo por el otro. Y se pone él como ejemplo. Bueno, y luego en el capítulo 10, él va a dar algunos ejemplos de lo que es la libertad cristiana. Cómo se vive la libertad cristiana. Hay algunos que van a la carnicería y comen carne, ¿se acuerdan? No comen todo lo que hay acá. Si van a algún lugar y de un inconverso, bueno, coman por causa de conciencia, aunque si es que les dicen que eso es sacrificado a los ídolos, ahí no coman. ¿Para qué? Por testimonio y por amor a ellos. Entonces, el capítulo 8, fundamentos teológicos de lo que es la libertad cristiana. Capítulo 9, su propio ejemplo, su propia visión de lo que es la libertad cristiana. Capítulo 10, algunos casos de lo que es la libertad cristiana. Bueno, capítulo 11 va a hablar acerca de cómo esta libertad cristiana está a ellos, esta falta de amor les está permeando tanto que incluso está afectando la cena del Señor. ¿Se acuerdan esto? Cuando se reunían no se esperaban
Su falta de amor los llevaba a unos a emborracharse, a no compartir con los que no tenían, a menospreciar la iglesia. Y Pablo instituye, ordena la cena del Señor bajo el criterio o el punto regulador que es el amor. Bueno, es el amor, la unidad, el amor. Y el capítulo 12, que es el que hemos comenzado a ver, también va a hablar acerca del culto público y sigue conversando cómo se vive un culto público. Y hermano, acá hay principios súper importantes que tú y yo debiéramos poner atención. Y lo pudimos ver en el último capítulo. Y en el capítulo 12 le va a hablar acerca de los dones espirituales, ¿te acuerdas? ¿Cómo se usan los dones espirituales? Porque ellos lo estaban ignorando, el tema de los dones espirituales, no sabían cómo realizarlos, cómo ponerlos en práctica, y había un desorden tal que, imagínate en el culto llamaban maldito a Jesús. Esa era la iglesia de Corintios, era una iglesia, uno empieza a mirarla y dice, pero ¿cómo? ¿Se te ocurre a ti, en el culto de alguno de su iglesia, a alguien se le ocurriría llamar maldito a Jesús? Pero esto sucedía acá en los Corintios. Y le comienza a decir el objetivo, como lo hemos estado, y algunas de sus respuestas en el foro han apuntado hacia allá, ¿cierto? Aquí, hermano, hay una diversidad de dones. Son muy distintos unos con otros. Pero todo esto está enmarcado en la unidad. Los dones espirituales nos tienen que llevar hacia la unidad. Hacia la unidad. Y eso es lo que Pablo está hablándoles acá. Y atención, yo les dije lo siguiente, y por favor, miren el siguiente esquema. En el capítulo 8, Pablo habla fundamentos teológicos de la libertad cristiana. Bueno, de la misma forma, en el capítulo 12, Pablo va a hablar fundamentos teológicos de los dones espirituales. Bueno, sigamos el paralelo. Capítulo 8, fundamentos teológicos de la libertad cristiana. Capítulo 12, fundamentos teológicos de los dones espirituales. Capítulo 8. Capítulo 9, Pablo les va a hablar a su perspectiva respecto a lo que es la libertad cristiana. Bueno, su perspectiva respecto a la libertad cristiana. Capítulo 8, capítulo 9. Capítulo 12, dones espirituales. Capítulo 13, que es el que vamos a ver hoy día, va a hablar acerca de su perspectiva respecto al uso de los dones espirituales. Su perspectiva. ¿Y cuál es su perspectiva? Capítulo 13, el amor, ¿cierto? Capítulo 13, el amor. Capítulo 10, volvamos a la libertad cristiana. Capítulo 12, capítulo 8, fundamento de la libertad cristiana. Capítulo 9, su perspectiva de lo que es la libertad cristiana. Capítulo 10, ejemplos prácticos de la libertad cristiana. De la misma forma, en los dones espirituales, capítulo 12, fundamentos teológicos de los dones espirituales. Capítulo 13, su propia perspectiva de los dones espirituales. Capítulo 14, prácticas, ejemplos prácticos, casos del uso de los dones espirituales. Bueno, me explico el paralelo, ¿no? Que hay entre los capítulos 8, 9 y 10, capítulos 12, 13 y 14. Esa es una metodología que Pablo utiliza para la enseñanza. ¿Se entiende, hermanos? Pues bien, bajo esa perspectiva, entendiendo que el capítulo 12 nos habla de los 12 espíritus, el capítulo 12 nos habla de los dones espirituales, los distintos tipos, y hace una lista de distintos tipos de dones, ¿no? Distintos tipos de dones. ¿Tú conoces cuál es tu don espiritual, hermano? ¿Tú conoces cuál es tu don, hermana? ¿Tú conoces tu don espiritual? Entendemos que los dones a cada uno, dice la Escritura, en el capítulo 12, versículo 11, dice que Él reparte a cada uno como Él quiere, porque el Espíritu Santo, y nos habla acerca ahí de la deidad del Espíritu Santo, tiene voluntad. Y a cada uno, o sea, a todos le ha repartido dones espirituales. O sea, las iglesias tienen los dones espirituales, a todos les ha repartido. ¿Tú conoces tu don espiritual, hermano?
hermana? Así como segura, ¿está segura? ¿Cuál es? A ver, compartámonos un poquito. Por supuesto, entendemos que es una gracia del Señor. El Señor ha Mm. repartido. No es algo que nosotros algunos lo hemos ido desarrollando porque se van perfeccionando algunos de ellos. Pero en principio, el Señor, por su pura gracia, como Él quiso, nos repartió a nosotros. Compartamos un poquito. ¿Alguno de ustedes conoce su don espiritual? Compártalo para conocernos un poquito más. No, no, si tienen el don de predicación, no estoy diciendo que predique ahora, pues, sino básicamente a compartir el don que usted cree y que la iglesia también lo ha confirmado. El de enseñanza, pastor, si quiere lo reemplazo. Gracias. El don de enseñanza, gracias al Señor. Y lo he podido, eh, o sea, he podido ser de ayuda también en la iglesia, en las iglesias locales, en este momento acá en Valdivia, con los niños principalmente y también con el grupo de mujeres. Ya, gracias, hermana María. Ha sido una bendición. ¿Alguno más, hermano, que pueda compartir? Yo quisiera decir algo. ¿Me escucha? Sí, adelante, hermana Vanessa. Bueno, yo quisiera decir que justamente yo no lo sé, ya que sí, creo que, a ver, yo llevo 3 años en UCB Valdivia y, y convertida hace unos 7 años al Señor, no habiendo sido ignorante antes, pero con el Espíritu ya hace unos 7 años. Y, y la verdad es que no lo sé y también por prudencia, creo que por temor y humildad también, no me he atrevido ni siquiera a, solamente he esperado en el Señor, que se manifieste y que los hermanos en realidad me guíen en eso, porque le temo la vanagloria y Sí, por eso. perfecto. Gracias, querida hermana. Sí, mira, qué sabias palabras, ¿verdad? Porque Gracias. los corintios, hermanos, mal utilizaban los dones, ¿cierto? Los mal utilizaban. Qué buenas palabras. ¿Algún otro hermano? Don Luis, yo tenía, Sí. más que hablar de un don, tengo como una duda, que la pregunta está enfocada a los dones que se mencionan acá del espíritu, ¿A porque qué, a del, qué- a como, qué se refiere? porque del capítulo 8 en adelante, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, profecía, discernimiento de Espíritu, eh, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Porque entiendo, ¿esos son los dones del Espíritu? ¿A eso está enfocada la pregunta? ¿O son los dones en general, los dones de Cristo, los dones del Espíritu, o Sí, en mira, general? en general también puede incluir, porque de hecho habla más adelante acerca ¿Sí? de los dones de Cristo, o sea, no hay problema en eso, haciendo la Ah, ya. diferencia como los que habla Efesios también que habla acerca de esto, ¿cierto? Sí, sí, en Sí. general es lo que hemos recibido del Señor. Ahora, por otro lado, particularmente, yo creo que esta no es una lista exhaustiva. Bueno, no es como que sea una lista definitiva. Creo que en la multiforme gracia del Señor hay otros dones espirituales. De hecho, el apóstol Pedro, capítulo 4 habla acerca de la hospitalidad como un don también. Pero esto nos da una referencia, ¿cierto? Sí, en Mm. general. Ah, ya, entonces, en base a eso, porque yo miraba estos de aquí, decía, bueno, yo no he hecho nunca un milagro, no he hablado nunca en lengua, pero sí he visto en mi vida sirviendo al Señor el don de la administración. He sido anciano muchos años trabajando en la administración de la iglesia, viendo el tema de lo que tiene que ver con la tesorería y otras cosas más. Y también en el servicio, predicando también, eso se ha ido formando, pero eso principalmente, yo creo que por ahí puede ser. Ya, gracias, querido hermano. ¿Uno más?
¿Alguien más que quiera compartirnos un poquito lo que piensa, lo que cree? Mana Catalina. Sí, es que me quedé pensando en que o sea, lo que la palabra enseña es que a todos nos dio dones de una u otra forma y todos deben ser usados en el servicio de la iglesia. Entonces, creo que cuando caemos en vanagloria es porque no entendemos que es una herramienta para el Señor, no es para que nosotros nos jactemos de lo buenos que somos. Y eso es súper difícil de mencionarlo a menos que uno tenga su identidad en Cristo. Porque es muy fácil caer en la vanagloria, como decía la hermana. Pero también me acordaba de Romanos 12 cuando dice que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. O sea, es válido que yo tenga claridad en los dones, el llamamiento que tengo y que los vaya siendo confirmados a través de lo que sirvo en la iglesia. Entonces, pienso que el cuidado de nosotros como creyentes es en entender para qué son los dones, que tienen una finalidad específica y no son para nuestra gloria, y Dios nos libre de eso. Así es, gracias querida hermana. El objetivo de los dones espirituales es la edificación, ¿cierto? Ese es el objetivo. Son dados para provecho, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no entendemos eso, hermano, es porque, claro, como bien dice la hermana Catalina, lo estamos mal utilizando. Y los dones jamás son para exaltarnos a nosotros, porque el Espíritu Santo esencialmente exalta al Hijo, a Jesucristo. Bueno, y son dados por el Espíritu Santo a nosotros para que nosotros edifiquemos a la iglesia. El ejemplo es claro que aquí en el capítulo 12 Pablo empieza a hablar del cuerpo, cómo se necesitan unos a otros, ¿cierto? Y hace un ejemplo, una ilustración clara respecto a cómo los miembros del cuerpo se bendicen y no hay ninguno que sea mayor o más importante que el otro porque todos tienen la necesidad. Y bueno, yo les animo en ese sentido. ¿Cómo podemos, creo yo, poder identificar los dones espirituales? Bueno, algo muy importante tiene que ver con el anhelo de servir. Primero, todos tienen son para servir a la iglesia. Segundo, tiene que ver mucho cómo la iglesia va reconociendo eso en nosotros, ¿cierto? Cómo la iglesia nos va reconociendo en esto y también los frutos que esto van dando. Ahora, en lo práctico, yo siempre animo a los hermanos, vaya probando, sirva en distintos lugares, sirva. Y el Señor va a ir dándole a conocer. Bien, ahora podemos tener muchos dones espirituales. Podemos anhelar algunos, podemos tener a otros, pero el principio regulador es el amor, es el amor. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo les invito entonces que podamos ir juntos al capítulo 13. Por favor, capítulo 13. Y Pablo comienza el capítulo 13. Quizás es bueno unirlo a la última parte del capítulo 12, del versículo 29 y 30. Si tienen sus Biblias ahí, es importante que tengan sus Biblias, ¿ya? El versículo 29 y 30 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? De todos modos, aquí hay un orden. ¿Eh? Pablo no por nada pone un orden en estos oficios que aparecen ahí, o más que oficios, sí, en estos oficios que aparecen ahí. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, o sea, procuren, anhelen los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Sí, el tema no son los dones, hay algo más excelente que es la virtud, que es el fruto del Espíritu, tiene que ver con el amor. Eso es lo más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo pudiese hablar, y aquí está hablando de manera subjuntiva, vale decir como si fuese un deseo, no está hablando como si fuese un hecho. Bueno, si yo hablase, no quiere decir que Pablo habla. Si yo de alguna forma hablase esto, lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada, de nada me sirve, de nada.
¿Cómo es un metal que resuena? ¿Qué es un címbalo que retiñe? ¿Un metal que resuena? ¿Qué figura está utilizando el apóstol Pablo acá? ¿Qué se les viene a la mente? Pregunto, hermanos, ¿qué creen ustedes qué quiere decir con esto, básicamente? Se refiere a que es un sonido que no tiene ningún significado, Un sonido nomás, un ruido, es un ruido. sin significado. Es eso, mis lenguas angelicales, mis lenguas hermosas, pasan a ser un ruido, pierden todo significado si no tienen amor. Primero, Pablo habla acerca de las lenguas. Segundo, dice, si yo tuviese profecía, va a otro don espiritual, ¿cierto? Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, otro don, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, moviera las montañas, ¿cierto? De un lado a otro, solamente por la fe, y no tengo amor, no soy nada. Por lo tanto, el apóstol Pablo mira lo que está haciendo. Y con este segundo versículo le está dando justo en el centro del orgullo de los corintios, porque ¿qué era importante para los corintios? El conocimiento, la sabiduría, ¿se acuerdan o no? Era lo más importante para ellos, porque eso les daba estatus. Y si yo no tengo amor, no soy nada, no soy nada. Versículo 3. No solamente con lo que yo sepa, con los dones espirituales, sino que también con las cosas que haga, con la caridad. Mira el versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Lo esencial entonces es mis anhelos, mis conocimientos, los dones espirituales, como los empleos, incluso lo que hago por otros, tiene que estar movido por el amor, por el amor. Hasta este punto, hermano, hay algo que se hace esencial. Está hablando acerca del amor. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el amor? O sea, suena una pregunta así como, ¿qué es el amor? Ya, pero eso porque está hablando del amor. Entonces, partamos la tenemos que tener, porque a lo mejor yo pienso lo que una cosa es el amor, usted piensa otra cosa que es el amor. Entonces, ¿cómo podríamos definir el amor? Mana Catalina. Pucha, me da lata hablar tanto, pero es que recuerdo en alguna clase que vimos que para los griegos, no en esta clase, un tiempo atrás, que los griegos tenían como varios conceptos de amor. Y estaba el amor filio, que es el amor por, parentesco, el amor erótico, el eros, y el amor ágape. Entonces, que el amor ágape dice mucho, y a lo que alude Pablo, es el amor que tiene que ver con una actitud, con una voluntad de actuar de cierta forma. No sé si está bien o no, pero es, para mí el amor del que habla Pablo es un amor dirigido, intencional, no es casual. Eso. Perfecto, muchas gracias, hermana. Sí, en el concepto griego aparecen esos tres, al menos esos tres tipos de amor. ¿Alguien que pueda compartir un poquito qué creen ustedes cómo podemos definir el amor? ¿Puedo decir algo? Sí, pues hermana, adelante. Ya. Es que también parece que somos las que pimponeamos al hablar. Eh, yo creo que, bueno, primero es un sentimiento el más grande y más profundo y que nos mueve a todo perdón, a misericordia, a piedad, nos mueve a las mejores cosas y nos mueve a la humildad. Y cuando el amor está en el orden, es primero hacia el Creador, hacia la familia divina.
y de ahí se desprenden los demás amores. Porque si cuando yo conocí el amor de Dios, me di cuenta de que lo que yo había sentido humanamente, la verdad no era amor. Gracias, querida hermana. Bien, de manera muy general, para que hablemos todo o tengamos lo mismo en mente, podríamos definir el amor como la búsqueda constante del bienestar del otro. Bueno, la búsqueda constante del bienestar del otro. Y esto nos habla bastante, porque primero no es solo algo que yo siento, sino que algo que yo hago. Bueno, y también nos habla acerca de que no hago eso de manera constante y lo hago constante por el otro. Si la búsqueda, si el amor es la búsqueda constante del bienestar del otro, ¿qué es lo contrario al amor? ¿Qué creen El ustedes, odio, hermanos? el ¿Ah? odio, pues, el odio. El odio. Claro, Mm. porque, y esto es súper importante porque esto al menos nos salta inmediatamente. Lo contrario al amor es el odio. Pero si el amor definido de esta forma, como la búsqueda constante del bienestar del otro, lo contrario a eso es la búsqueda constante del bienestar mío, mío. Claro, eso es egoísmo, es el egoísmo. Y básicamente esa es la maravilla que el Evangelio y que el poder de Dios va efectuando en nosotros. Porque para amarnos a nosotros somos re buenos, nos amamos mucho, ¿cierto? Hoy día aquí en Santiago hace harto frío y yo me abrigué, porque me Nos- quiero tanto, porque me quiero mucho. Me abrigué. Hoy día tuve hambre en la tarde porque tuve que salir, fui al hospital y acompañar a un hermano y me dio hambrecita. Dije, oye, voy a satisfacer esto porque me quiero. Entonces compré unas cositas y comí. Busco mi bienestar. Me explico, ¿no? El amor, entonces, el amor propio es cambiado hacia el amor al otro, por supuesto, y el amor a Dios, por sobre todas las cosas, que no es otra cosa que el mayor de los mandamientos, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Para que lo tengamos en mente, si no tengo amor, no soy nada. Si no estoy buscando el bienestar del otro. Entonces, y el contexto que Pablo nos habla acá, recuerden, el uso de los dones espirituales, por tanto, en el culto público, tiene como objetivo la búsqueda del bienestar del otro. La búsqueda del bienestar del otro. Hermana Verónica. eh, Pienso que también el opuesto podría ser la indiferencia, en el sentido de que el otro nos es indiferente. Pero mi pregunta iba a ser, en el mandamiento se dice amarás a tu prójimo, pero es como a ti mismo. Entonces está equiparando el amor del otro con el que me tengo a mí misma. Un amor sano. El egoísmo no es un amor sano hacia mí misma. Como a ti, Eh, claro, como a ti mismo te amas, porque ya Tienes que amar al... parte de la base que tú te amas a ti mismo. Sí, Parte de esa base, ese es el mandamiento, claro. Ahora, uno exacerba ese amor cuando uno se ama a uno y prefiere a uno antes que el otro, entonces ya eso pasa a ser egoísmo. Bueno, es importante, hermanos, que lo comprendamos en términos de lo que Pablo está queriendo decir acá. El amor tiene que ver con la búsqueda del bienestar del otro. El uso de los dones espirituales, para ser bien específico a dónde estamos yendo, busca el bienestar del otro. Entonces, como decía la hermana Vanessa, si no va a ser vanagloria, ¿se acuerdan? Que lo comentaba ella. Si los mal utilizo, ¿se puede utilizar un don espiritual para vanagloria? Por supuesto, porque quiero que yo sea reconocido por eso. Entonces, sí, pues yo tengo el don de servicio, pero nadie se da cuenta que yo estoy acá. Pero te das cuenta que eso está
ayudando para que el Evangelio sea predicado, para que todos como un cuerpo funcionemos y las luces vayan a Cristo, no a mí. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos tiene que pasar que pasamos inadvertidos? Y es una lucha para los que predicamos, ¿cierto? Para los que estamos en liderazgo, tenemos que clamar al Señor para eso, que no seamos nosotros de estorbo, para que Cristo sea exaltado y no nosotros, para que la iglesia sea edificada y no nosotros reconocidos. Y el apóstol Pablo va a dar 15 características del amor. Bueno, a continuación, el apóstol Pablo va a dar 15 características de lo que es el amor. De esas 15, 8 son negativas y 7 son positivas de lo que es el amor. Bueno, entonces vayamos viendo acá e identificando de estas características que el apóstol Pablo está entregando. Dice, el amor es sufrido. Bueno, la primera característica que el apóstol Pablo va a entregar es que el amor es sufrido. ¿Qué se le viene a usted a la mente con eso, con que el amor sea sufrido? Pregunto. Yo pienso que negarse siempre genera un grado de sufrimiento, negarme a mí misma. Y creo que se me imagina que a eso se refiere, que el negarme me va a costar, me va a doler. Y O también la que redención, la pasión de nuestro Señor, la redención que Él hizo por nosotros. Bueno, en este caso, que el amor sea sufrido tiene que ver con paciencia. Bueno, con que es paciente, es paciente. No malentendamos que es que voy a esperar lo malo de vuelta y tengo que sufrir todo, Mm. como un amor pasional, como estos típicos amor de novela, ¿cierto? No, sino que es un amor que es paciente. Y no solamente es paciente, ¿cierto? Sino que es benigno. El amor también es amable. Bueno, eso quiere decir que es benigno. La benignidad, como fruto del espíritu, ¿cierto? Es amabilidad. Entonces, el amor encuentra su expresión en la amabilidad hacia los otros. El amor no tiene envidia. Qué importante, hermanos, ¿ah? ¿Podemos ser envidiosos con otros? ¿Puedo estar envidiando a un colega, por ejemplo? ¿Se podría? ¿Se podría estar envidiando a alguien que, bueno, el amor no tiene envidia? Si yo tengo que amar al prójimo, entonces la envidia no puede existir. Examinamos entonces siempre cómo está siendo mi relación con los demás. No tiene envidia. El amor no es jactancioso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué es que no sea jactancioso? Y no se jacta de lo que hace por los demás. O sea, si está haciendo está haciendo una obra de amor con alguien, no se jacta de eso, sino que en humildad lo hace y en silencio. No es orgulloso, Claro, ¿cierto? sí. No es orgulloso. El amor no es eso. A veces uno puede actuar y esperar que sea reconocido por los demás. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda o viceversa. Amor, sin que nadie sepa. No se envanece. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el amor no se envanece. ¿Qué les suena eso, hermanos? Que el amor no se envanece. Siempre es, siempre está, a pesar de cualquier cosa, de lo que venga, permanece. ¿No se decae? Yo creo que orgulloso o arrogante, Vanidoso, claro, exacto. Sí, que no es orgulloso, vanidoso. En arrogante, este, no, que se cree en este, mejor que los demás.
Sí, en este caso el envanecerse es que desaparece. Bueno, Ah, el el amor, el desvanecer. amor, sí, no, es porque el amor es eterno, el amor no cambia. Y hermano, es tan importante esto, porque ¿cuántas canciones uno no escucha que el amor se murió, Sí, murió o el no? amor. Eso es desvanecerse. Se murió el amor. Y como que, no, el amor no cambia. Porque en definitiva, estas son características de un amor que es dado por Dios. Y el amor que es dado por Dios no cambia, no puede cambiar. Esto es súper importante, hermanos, a poder transmitirlo. Porque hoy día estamos en una sociedad que hay paradigmas totalmente distintos, ¿no? Y yo les animo a que consideremos compartir esto con nuestros hijos. Que ellos crezcan sabiendo que el amor no cambia. Que papá, que mamá no los va a amar más por algo que hicieron o por algo que dejaron de hacer, ¿o no? No va a cambiar. A veces, yo me he visto en esa situación, hermano, pero que yo te digo, a veces somos tentados a decirle a los hijos, ya no te quiero. Si nosotros somos los representantes de Dios delante de ellos y les decimos eso, ¿qué estamos transmitiéndole? El amor no cambia, el amor no deja de ser. Bueno, lo voy a decir un poquito más adelante. Bueno, eh, no hace nada indebido. Bueno, entendemos eso, el amor no hace nada indebido. Por lo tanto, tengo que estar siempre pensando si si estoy amando al otro con la motivación correcta. Si lo que yo estoy haciendo está dañando al otro, tengo que pensar entonces nosotros los esposos, por ejemplo, ¿estoy dañando a mi esposa? ¿Con algo que estoy haciendo la estoy dañando? ¿Estoy dañando a mi esposa? ¿Se entiende, hermanos, no? Si es amor. Y esto en cualquier contexto, a algún hermano. Bueno, sí, tiene esa acepción también, hacerse vacío, pero es lo mismo, hermana Catalina, ya que lo preguntas ahí en el chat. Tiene lo mismo, porque algo que se hace vacío es algo que va desapareciendo, que pierde su esencia y el amor jamás la pierde en sí. Bueno, eh, no busca lo suyo, otra vez el egoísmo, ¿cierto? Sí, seguimos ahí en el versículo 5. No se irrita. El amor no se irrita. O sea, no, si ando irritable, ¿te ha tocado andar irritable alguna vez? A mí sí, hermano. Y a veces soy tan irritable con quien menos lo merece, a veces con mis niñas. Y el amor no se irrita. Eso no es amor. Si yo amo a una persona, entonces no puedo andar irritable con esa persona. Es bien práctico esto, hermano, ¿eh? El apóstol Pablo está. Entonces, ahora, esto todo, a veces lo conversamos muy suelto de cuerpo, así en las cosas comunes que nos pasan a nosotros, pero tengo la antipática obligación de también de volver a decirles que esto está dentro del marco de los dones espirituales en el uso entre hermanos. Bueno, ese es el contexto original. Entonces, ¿podemos ser irritables con los hermanos? A veces sí. De poder podemos, no debemos, porque eso es lo que la Biblia nos dice, pero podemos, un hermano que es tan distinto a mí, porque esa es la gracia, ¿o no? Amar a quien es distinto. ¿Cómo es la relación que tenemos con los hermanos? ¿Está Cristo en medio de esto? Porque todo esto, no sé si te da la sensación, pero va describiendo a Cristo, a Jesucristo. El amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Y a veces, hermanos, podemos estar guardando rencores importantes, ¿no? Rencores entre hermanos. Y nuestro servicio es a través del rencor y hay división. Rencor por algo que alguien me hizo. Y llevado a lo particular, ¿guarda rencor con alguien?
si tienes que amar a tu prójimo, a veces a algún familiar, a alguien que te hizo algo, el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, porque la injusticia, en estricto rigor, lo más injusto que hay es no adorar a Dios, no alabar a Dios porque Él es digno de ser adorado. Y alguien que no alaba al Señor, no adora al Señor y que no anda justamente, porque para definir lo que es justo, no podemos definir lo que es justo bajo nuestra perspectiva o lo que una sociedad nos dice que es justo. Dios dice lo que es justo. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Nos gozamos con la verdad. Cuando la verdad sale a la luz, con mi verdad, hay un gozo allí. Todo lo sufre. Bueno, lo vimos delante, ¿cierto? Esta palabra, todo lo sufre, también tiene una connotación de cuidado, que cuida todo. Está constantemente cuidando. Qué lindo, me gusta eso. El amor está constantemente cuidando. Pablo habla un poquito de esto en Efesios capítulo 5. ¿Te acuerdas cuando le habla de la relación esposo con esposa, como Cristo ama a la iglesia? Que el esposo ama a la esposa como cuida su cuerpo, ¿cierto? Habla un poquito acerca de eso. Está constantemente cuidando. Todo lo cree. Esto a mí me llamó la atención porque yo no había reparado en esto. Todo lo cree tiene que ver con las expectativas, con la persona. Siempre parte creyendo a las personas. Imagínate, el amor siempre parte creyéndole a las personas. Y sabe que hoy día no es algo tan común creerle a las personas de buenas y primeras, ¿no? Don Luis, una ¿Sí? pregunta de eso mismo, pero eso no es también un poco ser ingenuo o caer en la ingenuidad o vale o el mandato ahí, no importa el precio, tú tienes que creer por amor. O Claro. también, o hay que tener el equilibrio, ya te voy a creer, pero con el beneficio de la duda, o no es así, o es absoluto. Mire, yo he ido aprendiendo, perdón la autorreferencia, pero yo he ido aprendiendo que en definitiva, y como pastor sobre todo, partimos creyéndole a las personas, porque no podemos relacionarnos, porque esto habla entre hermanos. Insisto, el contexto es entre hermanos. No nos perdamos de eso, como está diciendo hoy a la hermana Catalina, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado esto en algunas bodas, ¿cierto? En algunos casamientos, este texto, y yo creo que si el apóstol Pablo estuviera acá y escuchara esto en un casamiento, por lo menos se sorprendería, ¿no? Yo creo que a lo mejor se sorprendería de decir, está bonito esto, pero esto no es lo que yo quería decir, ¿no? Porque es dentro del, entonces, todo lo cree, pero en el contexto de hermanos. Tenemos que partir creyéndonos entre los hermanos, ¿o no? Es algo básico. Y nosotros tenemos que creerle a los hermanos. Si yo no parto desde el prejuicio, entonces hay algo que yo tengo que revisarme, porque no estoy actuando con amor. Ahora, después, muy probablemente que el hermano me decepcione o no, y si eso sucede, también hay mecanismos, ¿cierto? Hay protocolos que la Biblia nos dice, como tengo que ir a hablar con el hermano, perdonar al hermano, todo. Pero yo parto desde creerle. Porque si, hermanos, en una iglesia dejamos de lado y empezamos a no creernos unos a otros, se vuelve esto invivible, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, como consideración de lo que es el amor. Hermana María, Pienso, pastor, que es el hermano, más que con, por ejemplo, con usted que es pastor, es el hermano con Dios. Y si el hermano no está consciente de aquello, bueno, él va a tener que dar cuenta en ese caso. sí, sí, sí. Nosotros, como lo dice acá, hagamos lo que la Biblia nos dice. Todo lo espera, la expectativa que tengo del otro tiene que ser a través del amor.
Esa es la expectativa que tengo que tener de mi hermano. Va a cumplir, va a responder. Y después no lo hizo, bueno, veamos las circunstancias, veamos las razones, ¿cierto? Conversemos el tema. Um, que sea el amor lo que nos mueva. Eh, todo lo soporta. Bueno, todo lo soporta. Y hermano, esto todo lo soporta tiene que ver con persevera. Bueno, todo está perseverando en eso. Perseveramos en el amor constantemente. No es una cosa que, sí, no, sigamos adelante, sigamos adelante. El amor es así. Bueno, insisto, hermanos, en términos que tengamos en mente, más allá de lo que nosotros puede significar esto para nosotros, es lo que el apóstol Pablo quería decir en el contexto de hermanos. Bien, ahora bien, el amor nunca deja de ser, dice el versículo 8, ¿cierto? Ahora, ese nunca, por favor, del versículo 8 en adelante comienza a tomar ribetes escatológicos. Aquí hay un cambio de perspectiva. Pablo comienza a hablar del futuro. Y dice, pero las profecías acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. O sea, los dones espirituales se van a acabar. Bueno, se van a acabar. En algún momento no son eternos, son temporales. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Los dones espirituales son eternos, pero la virtud del amor no lo es. Por lo tanto, entendamos que incluso en el futuro, en la presencia del Señor, el amor va a reinar, no los dones espirituales. ¿Me explico, hermanos? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, otra vez el uso de los dones espirituales. ¿Cómo son utilizados? En parte, vale decir, no de manera perfecta, no con plenitud, porque somos seres humanos. Incluso cada uno de nosotros, ejerciendo su don espiritual, no lo ejerce de una manera plena. Lo ejercemos en parte, vale decir, con deficiencias. Lo ejercemos de acuerdo muchas veces a las posibilidades y a las capacidades que tenemos, como lo hemos ido desarrollando. No son perfectos. Gracias al Señor que no son perfectos. ¿Cierto? Y gracias al Señor que el apóstol Pablo nos dice acá, oye, ojo con esto, porque los dones espirituales no son utilizados perfectamente, ni la profecía, y lo dice de manera explícita, ni la profecía, que tiene que ver con hablar las verdades del Señor, exponer la palabra del Señor, ni siquiera la profecía es perfecta. Por lo tanto, ojo iglesia, hay que estar atento, porque ninguno de nosotros profetiza o, en el término de lo que es el don espiritual, expone la palabra del Señor de manera perfecta. La iglesia tiene que estar atenta a eso. En parte lo hacemos, con deficiencias, ¿se entiende, hermano, no? Sin embargo, dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y es el contraste. Hoy esto es en parte, pero cuando venga lo perfecto, bajo mi punto de vista, el apóstol Pablo está hablando acá de Jesucristo y su venida. Bueno, bajo mi punto de vista. Hay otros puntos de vista al respecto. Bueno, hay algunos que piensan que tiene que Pablo estaba hablando acá del canon bíblico, cuando se completara el canon bíblico. Bueno, cuando se tuviera la Biblia. Yo personalmente no creo que Pablo tuviese eso en mente acá. De hecho, es bien explícito acá. Y lo dice, cuando hace una ilustración. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bueno, hablando, la vida terrenal es como la de niño. Allá va a ser como la de un hombre, vale decir, con otros principios, con otros valores, con otra forma de ver la vida. Bueno, eso es en la eternidad. Sigue diciendo en el versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente. O sea, vemos en parte algunas cosas, se dan cuenta que está el énfasis en la imperfección de lo terrenal. Más entonces, en la eternidad, veremos cara a cara. Es distinto ver así a alguien por un espejo, de manera de ver la imagen solamente. Es distinto ver cara a cara a alguien. Bueno,
ese espejo probablemente hay algunas interpretaciones que dicen que eso alude a la palabra del Señor, que vemos al Señor por la palabra. Bueno, pero sea como sea, cual sea el significado, tiene que ver con la imperfección de ver al Señor todavía. No lo vemos perfectamente, pero entonces lo vamos a ver cara a cara. Ahora conocemos en parte, qué lindo esto, mira, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces voy a saber cómo él me conoció. Ahora en parte lo conozco. Y imagínate, hermano, si en parte hoy día conocemos cómo hemos sido amados por el Señor, que no sé, pues yo pienso y me pongo a pensar cómo he sido amado por el Señor y me estremezco. Imagínate cuando ya conozcamos la plenitud de cuánto Él nos amó, cómo Él nos conoció. Qué maravilloso. Y por eso termina diciéndole acá, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. El mayor es de ellos. Incluso le dice, ahora hay fe, ahora hay esperanza como fruto del Espíritu, como virtudes más bien dicho, como virtudes. Pero el amor va a continuar siempre. Entonces, lo importante, hermanos, acá está relacionado con el amor, hermanos. ¿Cómo el amor tiene esta importancia tan grande? Bueno, así que yo les invito a que lo reflexionemos para que podamos ser de bendición, para que podamos ser animados por medio de la palabra y pensemos un poquito en nuestra vida, porque yo creo que tú y yo tenemos el anhelo de servir al Señor, de amar a nuestro Señor, de poder ser de bendición para los hermanos. Y a veces nos preocupamos más en el qué hacer, lo que tengo que hacer, qué es lo que voy a hacer, cómo lo hago, que realmente si lo estoy haciendo con amor. Si estoy buscando el bienestar del hermano, si estoy buscando el bienestar de la hermana, a través de este servicio que estoy dando, que puede ser muy sencillo o que puede ser quizás más elaborado, pero en definitiva, lo estoy haciendo con amor. Es el amor el que me mueve. Entonces sería bueno, yo solamente para ir finalizando, hermano, le animo a que pensemos que cuando estemos orando por otros, quizás pudiera ser muy beneficioso, útil, pedirle al Señor que nos ayude a expresar este tipo de amor. Señor, ayúdame a amar a este hermano, a esta hermana. Voy a servir a estos hermanos. Ayúdame a hacer, bueno, todo lo que hemos visto acá en este listado. A expresar el amor que Cristo expresaba. Pero no para que me reconozcan a mí, sino para que tú seas reconocido. Para que la imagen de Cristo, para que el carácter de Dios sea reconocido en los otros. Entonces, queridos hermanos y querida hermana, pidamos al Señor, Señor, ayúdame a hacer siempre, como vimos recién, a creer en los hermanos. Ayúdame a creer en los hermanos. Ayúdame a ser protector con ellos, como vimos acá. A ser paciente, siempre paciente, etc. Bueno, yo creo que sería una bonita oportunidad para que tú y yo nos examinemos si el amor realmente está siendo una constante, si está siendo el que guía nuestra vida. Les voy a subir a continuación el capítulo 14. Y el capítulo 14, mire lo que dice a continuación, se lo voy a subir en video. Y dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales. O sea, sigan, seguir el amor, ahí se lo voy a estar definiendo, seguir es algo constante, porque si no es algo constante ya no lo está siguiendo. Entonces, seguir es algo, síguelo constantemente. Procura, anhela los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. Y aquí comienza a hablar acerca de la importancia de la exposición bíblica, de la profecía en el culto público. Bueno, y aquí vamos a ver algunos casos. Bueno, yo les decía adelante, ¿se acuerda que fundamento de los dones espirituales, capítulo 2, como Pablo percibe los dones espirituales, capítulo 3, y ahora algunos casos de prácticos de la aplicación de los dones espirituales en el capítulo 14. Con la ayuda del Señor seguimos adelante. Bueno, eso, queridos hermanitos, no quiero quitar más de sus tiempos. Ánimo,
esperemos que la palabra del Señor siga obrando en nuestros corazones porque ella nunca vuelve vacía. Bien, si hay alguna consulta, alguna duda, por favor, hermana María. Sí, pastor, hoy día hablo harto, la lluvia me hace hablar y el frío. Pasa que yo he visto en las iglesias pequeñas que se da esto de que hay hermanos que tienen maravillosos dones, pastor, pero no hay lugar o no hay espacio o no se les da espacio para que trabajen en ellos. Yo de repente interpreto así como de repente envidia en respecto a esto por ignorancia, falta de amor ahí. O todas las anteriores. Em, lo que pasa es que a veces como nos quedamos solamente como que la iglesia, creo yo, es el domingo nomás, y como que ese es el único momento para servir. Y en el culto público, sí, obviamente que hay hartos dones, pero no todos son ejecutables solo el domingo. Y esto es para la vida cristiana, no es solamente para un momento. Entonces los dones espirituales son ejercidos siempre, en todo momento, Durante a la través de, semana. lo, a través de los medios de gracias que el Señor ha dado para la iglesia, por supuesto, pero es en todo momento. Bueno, desde el servicio personal a los hermanos al Exacto. servicio público, podemos estar ejerciendo los dones espirituales. Y no necesitamos, creo yo personalmente, no necesitamos programas para servir Exacto. y utilizar nuestros dones espirituales. Ah, somos llamados a servir y amarnos en todo momento, aunque no hayan programas en la iglesia, ¿cierto? Ahora, bajo siempre, y esto es importante, si esto es para servir al cuerpo, que crezcamos como cuerpo, no de manera individual, bajo siempre, por supuesto, la guía, la supervisión de la iglesia, porque si no, cada cual hace lo que quiere, no, bajo la supervisión de la iglesia, pero sirvámonos unos a otros en ese sentido. ¿Bien? Eso. ¿Algo más, queridos hermanos? Bien, quedamos entonces en lo siguiente. Nos quedan 3 semanas más con la ayuda del Señor para estar completando el libro y a la final de esto vamos a estar con la última videollamada. Bien, así que yo les animo, hermanos, cualquier consulta, cualquier duda, ustedes me escriben nomás. Estamos ahí dispuestos y disponibles para ser de bendición con la ayuda del Señor. Bien, bueno, permítanme orar para Perdón, finalizar. para no perderme, ¿cuál es ¿Cómo? la última fecha de reunión? La última De, fecha de- de reunión de videollamada es virtual. la semana de, a ver, para decir, ser bien, si alguien lo puede ver ahí, del 30 al 6 de julio, día miércoles, es de eso, esa semana. Déjenme, Ya, eh, sería el miércoles 2 de julio, ya. Muchas gracias, hermano. el miércoles 2 de julio. Bueno, y Ya, eso sería gracias. la última, y con eso terminamos el semestre, y ahí vamos a estar englobando, por supuesto, hablando un poquito del capítulo 16 y probablemente, así como lo tengo planificado, también toquemos un poquito el 15. El capítulo 15 es enorme, es largo, es extenso, pero es fundamental porque habla de la resurrección de Cristo. Entonces, porque ellos también, la iglesia de Corinto, necesitaban esto, saber el Evangelio, la resurrección de Cristo también. Bueno, eh, lo vamos a estar conversando en ese momento. Oramos al Señor Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar juntos, de ser bendecidos por medio de la palabra santa. Gracias porque tú nos bendices, nos animas a seguir adelante. Sigue obrando, Señor, en nuestros corazones por la gracia tuya y que tu palabra, Señor, siga moldeándonos. Ayúdanos, perfeccionanos para caminar y ser encaminados en tu verdad. Y Padre, que el amor sea una constante en nosotros y eso solamente puedes hacerlo tú porque el amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu. Y ayúdanos a amar, Señor, como tú nos amaste. Y Padre, que esto sea una constante en nuestra vida. Que tu palabra obre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.